Querida iglesia, Dios los bendiga en gran manera. Qué alegría, qué gusto me da compartir con ustedes esta santa, bendita palabra de Dios. Porque esta palabra la predicamos conforme está escrita, no en conjetura de hombre, en filosofía humana, sino como Dios la envió a través de sus santos profetas, a través del mismo y a través de los santos apóstoles. Amén. Amén. La predicación de hoy es la venida de los Reyes Magos, ¿verdad? Entonces vamos a aclarar bien esto para que todos aprendamos. Vamos al Santo Evangelio de San Mateo. Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 2. La visita de los magos. Primeramente que todo, quiero decirles, ellos no eran magos, ni adivinos, ni hacían magia, ni tampoco eran reyes. Eran sabios, porque en aquel tiempo todo el que tuviera mucho entendimiento sobre esas cosas les decían sabios. Al profeta Daniel en Babilonia le decían sabio, mago, pero era por la sabiduría que Dios le había dado de interpretar, ¿verdad?, muchas cosas, y hablaba de la palabra del Señor, entonces le decían sabio. Entonces dice la palabra del Señor y le vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Señor Espíritu Santo, San Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, o sea, unos sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. No era un rey, porque a los reyes no se le adoran. Los visitan y le darán presente, ¿verdad? Le llevarán presente, pero no se le adoran. Y ellos venían a adorarle. Y si venían a adorarle era porque tenían conocimiento de Dios, ¿verdad? Sabían del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ahora venían del oriente. ¿Por qué del oriente? Sígame con cuidado. Abraham, después de que Sara, su esposa, murió, tuvo una mujer, se casó con otra, que se llamaba Setura. Y en ella le dio a luz 6 hijos, que son Sinrán, Joksán, Medián, Madián, Lisba y Súa. 6 hijos le dio. Y Abraham no quiso que ellos heredaran con Isaac, que era el de las promesas, sino que le dio dones, le dio dinero y para que se fueran al oriente. Pero ellos tenían ya conocimiento de la palabra, porque Abraham, óigalo bien, antes de la ley recibió estatutos y mandamientos de Dios. Síganme con mucho cuidado. Y aquí lo tenemos en la Biblia, ¿verdad? Claramente para que ustedes busquen, ¿verdad? En Génesis 26:5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ya Abraham conocía la ley, estatutos y mandamientos de Dios. De hecho, Dios le llamaba a Abraham mi amigo. Dijo: no le encubriré nada a Abraham cuando iban a destruir a su amigo Gomorra. Se lo diré todo, porque él lo hará con su familia, con sus hijos, con su descendencia. Le hablará de mis leyes, mis estatutos y mis mandamientos. Aquí ya lo tienen, ¿verdad? Sí. En Génesis 26:5, ahí está clarito. Que él sabía estatutos y mandamientos, ¿verdad? Entonces, Abraham le enseñó a sus hijos, ¿verdad? Vuelvo y repito los nombres: Sinrán, Joksán, Medán, Madián, Lisba y Súa. Y los envió al oriente, pero con conocimiento de la palabra. Y le dio dones, dinero. Y aquí está también en Génesis 25. Míralo ahí claritamente, Génesis 25. Ahí está claritamente Génesis 25. Dice claramente que Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinrán, Joksán, Medán, Madián, Lisba y Súa, ¿verdad? Y aquí en el 25:6 dice: pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones
y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Allá los envió. Entonces se supone que estos magos o estos sabios, ¿verdad?, eran descendientes de Abraham directamente, porque conocían, ¿verdad?, de Dios, y Dios les habló, les reveló. Dios no le revela a una persona que no tiene conocimiento de ella para que le adore, para que le siga. No, primeramente que todo, Él le habla primeramente que todo a los que tienen un corazón para Él. Amén. A los que le adoran, que le alaban, que le siguen, a los que creen en Él, les habla. Así ha sido siempre. Entonces Dios le habló a estos sabios, ¿verdad?, de la venida de mi Señor Jesucristo, del Cristo. Y les colocó una estrella, y no era una estrella fugaz. No era una estrella fugaz, ¿verdad? Escúchelo bien. Para Dios no hay nada imposible. Dios dijo, hágase la luz, hizo el sol. En este sistema solar no había el sol, sino que la colocó ahí, ¿verdad?, porque Dios hace como quiere, para no extenderme más en este punto. Pero Él dice, yo soy antes que hubiera día. Para Él no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre es tan sencillo para Él. Entonces queremos que entendamos, ¿verdad? Era una estrella, quizá no como el Antares, no como esta estrella tan lejos. Le colocó una estrella y los guió. ¿Por qué razón? Porque ellos sabían de que vendría un Salvador, y está escrito en toda la Biblia, nos habla de un Salvador. Entonces dice la palabra del Señor, y volvamos nuevamente aquí a San Mateo, a San Mateo capítulo 2, volvemos nuevamente ahí, volvemos a repetir. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos sabios, ¿verdad?, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Ojo, que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, alabarle, porque es el Cristo Jesús. Y esto lo hacía también, escúchalo bien Dios, confirmando lo que los pastores en aquella noche escucharon de los santos ángeles. Y dijeron, ¿verdad?, es el Cristo, ha nacido el Salvador. Gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres, buena voluntad de Dios para con ustedes. ¿Por qué razón? Porque Él venía a traernos salvación, a perdonar todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, ¿verdad? Entonces aquí está claramente, en el versículo 3, vamos ahí. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó? Porque había nacido un rey, el Cristo, más poderoso que todos los reyes. Y hay una historia, ¿verdad?, de los macabeos, de que Herodes mandó a matar a 2 hijos que tenía de la esposa de él, que eran descendientes de los macabeos, y los macabeos eran reyes y sacerdotes. Para que no le quitaran el trono, los mandó a matar. Entonces vemos claramente en el tiempo y en el espacio cómo encaja toda palabra dicha por el Señor, que no tiene mudanza, no tiene variación, y se cumple en el tiempo y en el espacio. Entonces repito, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, se dio cuenta todo Jerusalén, todos los pueblos de Judá, todo el mundo se dio cuenta del nacimiento del niño Jesús. No solamente ya era testimonio de de los pastores, ¿verdad?, ¿cierto?, sino que tenía testimonio, ¿verdad?, de gente que venía desde muy lejos, ¿verdad?, porque Dios le había anunciado esto. ¿Sí me están siguiendo? Dice la palabra del Señor, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿A quién les preguntó? A los sacerdotes fariseos, que eran doctores de la ley.
eran sabios en la Torá, conocían estatutos, mandamientos y todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento, eran doctores de la ley. Lo llamaron, oiga, háblanos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Torá? ¿Dónde ha de nacer el Cristo? Los fariseos le dijeron lo siguiente. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas 5:2. 740 años antes de mi Señor Jesucristo, en los tiempos del rey Ezequías, de Jotán, habló el profeta Miqueas, enviado por Dios, a decir dónde nacería el Salvador. De la tribu de Judá, escúcheme bien que esto es importante. De la tribu de Judá venía José, desposado con María, la Virgen María. Él descendía de la tribu de Judá, porque el Señor Jesucristo no era hijo de José, era hijo putativo de José. José lo redimió, porque en Israel se podía hacer esto, redimir una persona, ¿verdad? Y hacerle la familia, darle el apellido, como se dice. José lo hizo. Cuando el ángel le dijo, no tengas temor de recibir a María, porque el hijo que va a tener es hijo de Dios. Y era un hombre muy humilde, muy sencillo, no era celoso ni nada de esas cosas. Dios escogía siempre lo mejor. Y él aceptó y redimió al Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo, cuando le dijeron, Señor, hijo de David, entonces mi Señor Jesucristo le dice, ¿cómo dices que soy hijo de David? Si el rey David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, dijo mi Señor, el Señor Jesucristo, a mi Padre Dios. Entonces, ¿cómo puedo ser yo hijo de David? El rey David lo dijo así claramente en el Salmo, ¿verdad? Y luego mi Señor Jesucristo lo ratifica. Entonces, mi Señor Jesucristo no es hijo de David. Es redimido por José, que sí es hijo de David. Desciende de la tribu de Judá, del cuarto hijo de Jacob con Lea. Tuvieron un hijo que se llama Judá, y de ahí desciende José, hasta lo último, hijo de Datán, de Matatín, bueno, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la palabra que es muy clara. Dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ojo, les indagó, les preguntó, estaba sumamente interesado, ¿verdad?, en saber sobre este rey, no para adorarle, sino para matarle. Aquí en Apocalipsis todo esto está escrito, ¿verdad? Lo hemos predicado, yo creo que vamos a tener que repetirlo más adelante. Dice la palabra de Dios, repito esto. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore, sí, como no, mi niño. Mi Señor Jesucristo llamó a Herodes, dile a esa zorra que mi tiempo está contado, 3 días y pasaré y te dejaré. Vengo a hacer lo que tengo que hacer. Porque conocía el corazón de Herodes, que era malo. El Apocalipsis se le toma como la serpiente, quería matar al Señor Jesucristo tan pronto naciera. Porque Satanás estaba detrás de esto, no quería que el niño naciera, quería matarlo, ¿verdad? Para que no heredara, para que Satanás, el propósito de Satanás era destruir al Señor Jesucristo, para que no nos redimiera, para que no muriera por nosotros en el sacrificio, en la muerte de cruz. Ese era el propósito, y lo tentó hasta lo último.
No olvide la tentación en el desierto, ¿verdad? Le dijo, súbete al templo, lo subió allá, lo subió, dijo, tírate. Que los ángeles te recogerán, no tocar tu pie en piedra. Quería que se suicidara. Y muchas cosas más, mucha tentación para que él dejara, ¿verdad?, el propósito que tenía Dios con él aquí en la tierra, se apartara y los dejara solos. Estaríamos perdidos. Pero Dios no permitió, porque Dios conoce las acechanzas del maligno, las artimañas. Y todo esto está claro aquí. Dice la palabra del Señor. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos, diciendo diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá a averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacémelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante, óigalo bien, de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. No era el cometa Halley, ni una estrella fugaz, ni un platillo volador. Era una estrella que colocó Dios y la movía así. Ese Dios. ¿Y a quienes se la manifestó? A estos hombres descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hijos de Abraham en Cetura. Ahí porque ahí para la, ¿cierto? Es ellos, no hay otros. Que conocían la ley de Dios, estatutos, mandamientos. Antes de la ley, 500 años antes de la ley. Y estuvieron en el oriente, entonces Dios conocía el corazón de ellos. Temerosos de Dios, así como Abraham. Porque eran hijos netos de Abraham, descendencia pura. Y los guió hasta allá. ¿Se da usted cuenta todo lo que hace Dios para traernos salvación? Todo lo que hace el Señor, y la gente desagradecida no quiere seguir a Dios de corazón. Se va tras las bambalinas, se va tras el mundo y no buscan a Dios de corazón. Y si vemos toda esta historia, todo lo que ha hecho Dios para salvarnos, para que le crean que esto es una realidad. Oiga, Dios, el creador de todo el universo, no necesita de esto ni de nosotros, pero así lo ha hecho porque nos ama. Porque nos ama y no quiere que nadie se pierda ni un minuto en la oscuridad. Pero el mundo no tiene en cuenta esto, no lo valora, no lo aprecia. Tenemos que apreciar todo lo que Dios hace. A través de la Biblia, desde que nos creó, hemos hecho lo malo delante de Dios. Hemos pecado, repecado y más pecado. Y aún así ha tenido misericordia, porque ha empeñado su palabra. Adán y Eva se le empeñó que de ella saldría un Salvador que le diera la cabeza a Satanás. Entonces vemos, ¿verdad?, cuán grande es el amor de Dios. El amor de Dios es más grande que el pecado. Y por esa razón ha hecho todo esto. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, y al ver la estrella, oígalo bien, y al ver la estrella se regocijaron con mucho grande gozo. El número 24, 17, dijo Balaán, profeta, que se rebeló contra Dios, ¿verdad?, le desobedeció. Dijo, una estrella saldrá de la tribu de Judá, saldrá de Israel. Yo veré a Dios, pero de lejos, no veré al Señor Jesús de cerca, por el pecado que cometió, pero lo veré lejos, lo veré en el tiempo y en el espacio. Todo esto estaba anunciado. Todo esto estaba anunciado. Dice la palabra del Señor, y al entrar en la casa, ya no estaba en la pesebrera, ya no estaba en el pesebre, ya no estaba ahí, ¿verdad? Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Necesitaba esto, el oro, porque
José se iba a ir a Egipto huyendo de Herodes que lo iba a matar. Aquí vamos a leerlo más adelantico. El incienso, la mirra, porque era un sacerdote, rey y sacerdote. Era algo especial. Y los que fueron tampoco eran cualquier cosa, eran especiales visitando al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Quién les reveló? Dios. ¿Se dan cuenta? Que eran personas guiadas por Dios, temerosos de Dios, obedientes a Dios, siervos de Dios. Estos eran los magos. No son reyes, no son magos, eran sabios. Pero como aquí está escrito, hay que decirlo tal cual conforme está, para que la gente no empiece por ahí a divagar. Pero les he declarado esto conforme a la palabra y conforme está escrito, para que cada persona, ¿verdad?, vaya a la Santa Biblia y vea, ¿verdad?, cada versículo y corrobore la verdad de la palabra. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: después de que partieron ellos, he aquí un ángel. ¿Quiénes partieron? Los magos, los reyes. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y era Satanás mismo. Satanás estaba utilizando a Herodes, como está en Apocalipsis 12:1. Es largo de predicarlo, ¿verdad? Pueden ustedes leerlo y ahí aclararán claramente esto, que estaba la Virgen con 2 estrellas, representa a los ángeles, ¿verdad? Estaba sobre media luna y Satanás, ¿verdad?, estaba detrás de todo esto. Léalo despacio, a ver que hay que ver una predicación completa de esto. Dice: y él despertó y tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho, lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. De Egipto llamé a mi hijo. No porque hubiera un hijo de Dios en Egipto, ¿verdad?, algo especial. No, era el niño que se iba a vivir allá, ¿verdad?, con José, con María, su madre. Amén. Amén. Estuvieron 5 años allá en Egipto. 5 años. Sí, aquí dice claramente la palabra: y estuvo ya hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, calculó el tiempo y antes se le pasó la mano. El niño tendría unos días, pocos días, y mandó a matar un poco de niños ya de mucha avanzada. ¿Sí me están haciendo entender? Ajá, sí. O sea, para no dejar duda. Tenía que matarle dos. Era un demonio. Y detrás de esto estaba ¿quién? Satanás. Porque Herodes era un religioso. Porque aquí, o sea, la familia herodiana está aquí: Herodes Antipas, Herodes el Grande, era la familia de los herodianes. Entonces, aquí nos habla claramente de esto, pero será para otra predicación aclarar esto. Dice la palabra, y entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oído en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Quién era Raquel? La esposa de Jacob. Fue el último hijo, ¿verdad? Benjamín, el último hijo de Jacob y Raquel.
Y murió en Belén de Efrata antes de llegar allá, Raquel, y fue sepultada allá. Entonces la descendencia de Benjamín estaban en Belén de Efrata, que eran sus hijos. Y lo dijo el profeta Jeremías 700 y pico años antes, que anunció Dios, ¿verdad? Que iba a haber lamentación, lloro, muerte, allá en Belén. Los hijos, la descendencia de ellos, los iban a matar. Mire Dios cómo habla claramente en el tiempo y en el espacio lo que va a suceder. Nosotros sabemos, ¿verdad?, dónde nacimos, ¿verdad? Luego cómo vivimos, pero no vamos a saber dónde morimos ni lo que nos espera en el futuro. Nosotros pensamos cosas, una a otra. Yo tenía mis ilusiones de una cosa, otra pensaba esto, pero Dios tenía otro propósito conmigo. Y no es lo que uno piensa, sino lo que Dios decida hacer con uno. Somos sus hijos, somos sus siervos. Y Él siempre nos encamina en lo mejor de lo mejor. Pero la gente es soberbia, rebelde y no quiere hacer caso al Señor. Por eso el mundo está como está. Si el mundo hubiera obedecido a Dios, ¿verdad?, hubiera guardado sus estatutos y mandamientos, hubiera seguido como la línea de Abraham, Isaac, Jacob, en integridad delante de Dios, esto sería diferente. Este paraíso tan bello, no hay un paraíso como este paraíso, la tierra es un paraíso, pero le hemos acabado, le hemos contaminado, le hemos pervertido. La tierra está pervertida. La gente cada día se aleja más de Dios, se ha vuelto más rebelde. No quiere seguir al Señor de corazón. No quiere, no quiere. Y aún así Dios tiene paciencia para con todos nosotros. Entonces es importante que entendamos que la misericordia de Dios es la que nos ha guardado. Y dice la palabra: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Mi Señor Jesucristo pasó su vida entre Nazaret y Jerusalén, porque Él guardaba la ley mosaica, cumplía los estatutos y mandamientos de Dios, y se estuvo todo el tiempo esperando hasta el tiempo de que Dios lo llamara para empezar el ministerio. Pero la presencia de Dios estaba ahí, pero no empezó el ministerio sino hasta los 30 años. Entonces, Él no se movió ahí, no se fue para el Himalaya, no se fue por una parte u otra, ¿verdad? ¿Cierto? O algunos chismes que hay por ahí tan feos, ¿verdad? Y sin sentido, y son reprochables y abominables delante de Dios, ¿verdad? No quiero hablar más del asunto, solo quiero advertirles, decirles todo lo que está escrito conforme a la verdad. Él cuando tenía como 7 añitos, ¿verdad?, fueron a Jerusalén, después de que lo presentaron, a los 8 lo presentaron, ¿verdad? Pero después de eso, él se le desapareció en una ida a Jerusalén, el día de que se celebraba Pascua, la Pascua. Y no lo hallaban por ningún lado hasta el otro día. Y él estaba predicando la palabra. Con suma sabiduría hablaban los fariseos y sacerdotes, y se admiraban ellos de lo que él decía. Ese niño era Dios mismo que estaba ahí. Entonces vemos ahí para adelante, ¿verdad? La historia de mi Señor Jesucristo es clara, está a la luz de todo el mundo, para que nadie hable más de la cuenta de Él, para que nadie blasfeme diciendo cosas que no son. Por eso es importante conocer la verdad. Si usted conoce la verdad, puede detectar más fácilmente la mentira. Conocer lo santo para distinguir lo profano y lo bueno
de lo malo. Dios nos enseña y nos revela claramente, ¿verdad? Siempre, siempre en la verdad. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Quiero decirles, por favor, pasen esto a todo el mundo. Multiplíquenlo. Es la obra para Dios. Usted hace esto y recibirá bendiciones del Señor. Porque se trata de esto, de que muchos aprendan la verdad, que la conozcan a través de la Biblia. Porque el mundo se está perdiendo precisamente por falta de conocimiento. Como no conocen la verdad, están en la mentira. O están pecando porque no sabían que esto era pecado. Pero cuando conocemos la verdad nos damos cuenta de esto. Y a través de todas estas predicaciones que estamos enviando a través de las redes a diferentes partes, ¿verdad? Entonces, mucha gente está siendo bendecida por esto. Y usted también lo va a recibir. Por favor, hágalo. Multiplique esta palabra, que será de mucha bendición para todo el mundo. Que Dios los bendiga y los guarde. Que Dios los bendiga en gran manera.